Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que las personas de edad he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Llegamos a una porción de este hermoso salmo que es muy especial. Cuando dice: oh, cuánto amo yo tu ley, tiene que ver con la palabra de Dios en todo, porque la palabra de Dios en todo, tenga ley o estatutos o mandamientos, es sagrada, porque es la palabra de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, toda la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. Y esa palabra es ungida, inspirada por Dios. Y yo quiero que veamos un cuadro muy importante. En Éxodo capítulo 19, el Señor prepara al pueblo, le dice que es un pueblo santo, un pueblo escogido por el Señor. Y luego llevó a Moisés al monte para que recibiera la ley que escribió Dios, que con su dedo la escribió y la guardó en el lugar más sagrado, en el tiempo en que se dio el tabernáculo, en el arca del pacto. Uno cuando ve uno puede imaginarse lo majestuoso que fue el momento en que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero tristemente, hace muchos años, no sé por qué, cuando pasa el tiempo, ya la palabra ley de los 10 mandamientos ya no tiene ese mismo sabor que tuvo en el momento en que se dio. Y por siglos lo tuvo, por milenios lo tuvo. Pero al pasar el tiempo, especialmente en la iglesia evangélica, creo que en todas las comunidades es algo similar. Somos lo que se llama el antinomianismo. Antinomianismo significa anti, contra y nomos la ley. Contra la ley o sin ley también se puede mencionar. Ya hablamos, es algo muy, muy triste porque la mayoría de los hermanos, la mayoría de la iglesia no sabe los 10 mandamientos. Lo he dicho en el pasado muchas veces, porque no es la primera vez que hablamos de los 10 mandamientos. Pero he dicho: ¿cuántos se saben los 10 mandamientos de memoria? Otra vez voy a decirlo. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos de memoria? Pónganse de pies. Muy bien, tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriba creo que 1, 12. Anda, sí, hay como unos 20 más o menos que saben los 10 mandamientos de memoria. Eso es bueno. Gracias, hermanos. Gracias. El resto no lo sabe. ¿Por qué no los aprendemos de memoria? Uno no puede vivir lo que no sabe.
Y por eso hay tantas dificultades en la vida cristiana. Porque la ley que le llama Santiago la ley real es esta, los 10 mandamientos, la ley real. El Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, dijo estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sermón del Monte, palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó enseñando sobre el reino de Dios. No sé por qué los cristianos, si no sabemos de memoria los 10 mandamientos, mucho menos los practicamos, y hay tantas dificultades. ¿Recuerdan ustedes el Shema Israel, que lo vamos a ver más adelante? A veces pensamos que como vivimos por la gracia y que somos salvos por la gracia por medio de la fe, entonces no necesitamos la ley. Yo quiero decirles, hermanos, que la función principal de la ley revela varias cosas. La función de la ley de Dios, es escrita para unas 5 cosas por lo menos. Primero, revela nuestra naturaleza pecadora. En Romanos capítulo 7 nos dice el apóstol San Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que una de las funciones de la ley es revelar que somos pecadores. ¿Cómo sé yo que soy pecador? Porque soy examinado por los 10 mandamientos. Y sigue diciendo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La primera función de la ley es revelar nuestra naturaleza pecadora. Somos pecadores por naturaleza. Y por cuanto todos pecaron, dice Pablo también en Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar a su presencia porque somos pecadores. En segundo lugar, nos restringe de no hacer el mal. La función de la ley no solo es mostrarnos nuestro pecado, sino señalarnos que no debemos hacer lo que no debemos hacer. Ahí en Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Cuando uno no
obedece los 10 mandamientos, no está haciendo lo que debe de hacer, sino que hace lo malo como consecuencia, como dice Pablo. Cuando yo leí la ley, decía Pablo, el pecado revivió y me mostró mi naturaleza. Entonces no solo revela nuestra naturaleza pecadora, así que nos restringe, nos ayuda para no hacer el mal, porque si hacemos el mal, la persona encargada de la autoridad en la tierra, pues tiene todo el derecho de castigarlo. También nos indica la necesidad de un Salvador. La tercera característica de la ley es que nos muestra la necesidad de un Salvador, porque soy pecador, no tengo ninguna esperanza. ¿Qué hago? Pues de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo una visita una noche de un hombre que era muy importante entre los judíos, y se llamaba Nicodemo. Entonces, en el diálogo que tenía, Nicodemo le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no entró a explicarle más, sino que directamente le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Cuando nosotros, y más adelante sigue el capítulo 3, y llega al verso 16, que es el que acabo de citar, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino. Este hombre se justificaba por las obras, pero Dios tiene que decirle de una manera sencilla que si no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar, ni ver ni entrar al reino de Dios. Pero también nos conduce por el camino de santidad. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dice allá en Efesios capítulo 1, verso 4, que primero el verso 3 nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego el verso 4 dice, y nos escogió para que fuéramos, ¿qué? Santos. Nadie es santo como Dios llama a una persona santa. No porque lo eleven a un santuario, a un lugar porque hace milagros. Una persona es santa porque vive conforme a lo que Dios ordenó en su palabra. Entonces, la otra función, la cuarta función de la ley de Dios es mostrarnos el camino de la santidad. Porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es algo que debemos de vivir los cristianos. Debemos de ser modelo en una vida de obediencia a los 10 mandamientos. No porque somos salvos por guardarlos, pero no somos salvos para violarlos. El camino de santidad está marcado por los 10 mandamientos. Pero hay algo más muy interesante. En el capítulo, en Deuteronomio, voy a contar un poco la historia. Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, todo el libro de Deuteronomio es como una despedida del pueblo de Israel, porque él no va a entrar. Hay un motivo que no es el momento de explicarlo. Hay un motivo que aconteció por el cual no van a entrar a la tierra prometida, y Moisés tampoco. Para Moisés fue muy fuerte. Entonces él le hace un recuento de lo que pasó, de lo que Dios hizo a través de él, y le hace el recuento de los 10 mandamientos en el capítulo 5. ¿Por qué no leemos el capítulo 5 de Deuteronomio? Nos ayudará mucho a recordar lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 5. Dice el Señor
en este pasaje. En el versículo 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni bajo en la tierra, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendida, por el cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, o sea, lo que hoy llamamos el primer día de la semana, de que es hoy, lo que el calendario normalmente se llama como el domingo. Honra a tu padre y a tu madre, el verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni tu tierra, ni su siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sigue después hablando y llega al capítulo 6 y entonces nos habla de algo muy interesante que lo que nos dice es, vamos a recordarlo, el Shema Israel, pero vamos a leerlo en el Nuevo Testamento, palabras de Jesús. Pero antes el Señor le dice estas palabras para recordarle lo que había dicho antes en el capítulo, y quiero que tengan muy en cuenta esta verdad. En el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, y nos dice esto: mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos o mandamientos y dirán: ciertamente sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación hay? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como estos, como esta ley que yo pongo delante de ti? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí hay una palabra muy interesante. Esa palabra nación grande es la palabra que Dios le prometió a Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Dice que Dios le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y haré de ti una gran nación. Esa es una promesa que Dios le hace a Moisés, de hacer una gran nación, que ese es lo que Dios decidió tener con el pueblo de Israel, una gran nación en la tierra. Desafortunadamente el pueblo de Israel
no fue fiel al Señor y no llegó a ser esa gran nación que Dios había dado. Pero Moisés le recuerda aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio que eso es lo que Dios había prometido, hacer de ellos una gran nación. Y a veces pienso, hermano, Dios quiere que cada nación sea una gran nación, porque de las naciones dice que en la tierra, dice capítulo 21 de Apocalipsis, que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. Al final, en el capítulo 21, al final de todo, Dios va a salvar naciones completas. Y uno de mis sueños, de mis anhelos desde hace muchos años, lo tengo en mi corazón, es que Colombia sea una nación que es salva. No algunos colombianos, sino que Colombia sea una gran nación. Denle un aplauso al Señor y busquemos que Dios nos ayude a ser fieles a Él. Que Colombia sea una de esas naciones que van a ser salvas. Yo recuerdo hace muchos años cantábamos América será para Cristo. El único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, tan solo caminar del en pos. Y empieza Colombia, Canadá, Panamá y Venezuela y México y también Uruguay, con todos los países de América Latina. Comienza a hablar y nosotros marchábamos en Bogotá. En el año 1967 marchábamos en Bogotá por las calles cantando esa canción porque proclamábamos que Colombia sería para Cristo. Pero al pasar el tiempo no hemos cumplido lo que Dios quiere. Dios quiere hacer de Colombia una gran nación, pero Colombia no será una gran nación si viola los 10 mandamientos, que es lo que ha hecho. Pero Dios quiere también tener una gran iglesia, pero la iglesia no será grande por número, sino por calidad de los que aman al Señor y se reúnen para Jesucristo. No viene por otras cosas, sino porque quiere exaltar a Dios, diciéndole: Señor, gracias porque tú me has escogido para que yo sea parte de esa gran nación que es tu iglesia. Recuerdan que en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9 dice que Él hará de nosotros una gran nación, una nación que somos una nación santa, sacerdocio santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que cada iglesia sea una gran iglesia, cada comunidad cristiana sea una gran comunidad cristiana, no por los templos que tenga, no por los programas que tenga, sino porque todos los miembros de esa comunidad son santos y con su vida glorifican al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer de tu familia también una gran familia. Pero la única manera que tendrás una gran familia es cuando tus hijos, tus nietos y las demás descendencia aprendan a obedecer y amar al Señor y a no violar los 10 mandamientos. Vivir por los 10 mandamientos, no porque, ya lo dije, no porque los 10 mandamientos nos salvan, porque entonces la salvación sería por obras. Pero no, es por gracia. Pero ya dije que no somos salvos por gracia para violar los 10 mandamientos, sino que tenemos que vivirlos como el Señor quiere en su palabra. Hermanos míos, hay tantas cosas bellas que yo quiero tocar, pero la intención que hemos tenido con mis hermanos que me han acompañado en la enseñanza es realmente tomar en serio la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119 exalta todos los versículos, todos los 176 versículos del capítulo más largo de la Biblia. Es guardar los 10 mandamientos, vivir en esa dimensión. Y eso es lo que llamamos entonces la ley del amor. Vamos a mirar el pasaje que leemos. Vamos a pasar esto para ir adelante. Salmo 119, versículo 97
hasta el 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Son más que los viejos he entendido, y porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he aprendido, he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Algo que quiero resaltar en este capítulo. No hay en este párrafo, de esos versos que he leído, no es una oración, porque no hay ninguna petición. Tampoco hay ninguna queja. A diferencia de otros que tienen quejas o que tienen peticiones, pero no hay ninguna petición ni queja. No hay ningún lamento. Es solamente una exaltación. Comienza diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. ¿Quién pudiera decir eso del pueblo de Dios? Tenemos que decir que amamos la ley de Dios. ¿Y sabe por qué amamos la ley de Dios? Porque amamos al autor de la ley. ¿Y quién es el autor de la ley? Dios. Por eso tenemos esa famosa frase que está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 14 dice, cuando alguien se le acercó a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos sabes. Y luego el Señor se los explica. Y luego el Señor dice: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ese es el más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Una pregunta que uno debe hacerse, realmente una pregunta muy íntima. ¿Realmente yo amo a Dios con todo mi corazón? ¿Amo a Dios con todas mis emociones, con toda mi alma? ¿Amo a Dios con toda mi mente? Siempre medito en la palabra de Dios de día y de noche. Amo a Dios con todas mis fuerzas, con todos los talentos que Dios me ha dado. Vivo solamente para Dios. Es una pregunta que debemos hacernos. Por ejemplo, ese mandamiento de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque, hermanos, qué necesidad tan grande la que tenemos de vivir la palabra del Señor, de decirle al Señor: Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día es en ella, en la ley de Dios, mi meditación. Estamos pensando en todo lo que hacemos, los 10 mandamientos, el Shema Israel. Qué hermoso. En Marcos, como un ejemplo, en Marcos encontramos similar a esta porción de la Escritura, la historia de una mujer que era hermana de Lázaro. Y ella estaba muy agradecida con el Señor
por lo que el Señor había hecho con resucitar a su hermano. Entonces llegó un momento, miren una cosa que les voy a adelantar. Esta es la única persona, hasta donde yo entiendo, que hizo algo, que se acercó al Señor no para pedirle nada, sino para ofrecerle todo lo que era más valioso para ella. Pero estando él en Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer, esa es María, con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, un buen economista, ¿no? Y haberse dado a los pobres. Ahora empezaban con caridad. Y murmuraban contra ella. ¿Pero qué hizo Jesús? Dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, y hoy lo estamos haciendo aquí, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, Dios no lo olvidará jamás. Lo recordará siempre en nuestra vida. Hermanos míos, que Dios nos ayude a ser fieles a los mandamientos del Señor. Y por eso podemos decir: cuánto amo tu ley, porque amo al dador de la ley. Y si amo al dador de la ley, también no solamente amo la ley, sino amo a mi prójimo también. Amo a mi prójimo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado? Una pregunta: ¿amas a tu hermano, a tu hermana, así como Jesús te amó? Es decir, así como Jesús por amor vino para dar su vida por mí, por ti, por nosotros, ¿estamos dispuestos a dar la vida por esa persona que está al pie nuestro? Por ese hermano en la fe. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Cuando uno ama a otro, lo trata con cariño, lo trata con respeto, lo trata con dignidad, y busca siempre exaltar las cualidades del otro, porque lo amo. El Señor nos ama y nos enseñó cómo debemos ser. Inclusive con el caso de Pedro. El Señor le dijo a Pedro en alguna oportunidad, cuando él dijo: Señor, aunque pase lo que pase, yo no te negaré. Y el Señor le dijo: Pedro, sabes que cuando llegue el momento me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y si ustedes leen los últimos capítulos de los evangelios, van a encontrar que Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3 veces lo negó. 3 veces. Y después de que lo negó 3 veces, cantó el gallo y se acordó y lloró amargamente. Pero cuando Jesús resucitó, lo primero que le dice a las mujeres que fueron, dijo: vayan, dígale a mis discípulos y a Pedro, al único que menciona con nombre propio, dígale a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado.
Jesús tenía en mente a Pedro, porque Pedro estaba confundido. Y luego en Juan capítulo 21 llega el momento en que el Señor le dice a Pedro, después en el epílogo, en ese capítulo 21, que es muy hermoso, dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas más que todos los discípulos que estaban a su lado? Y él usa la palabra agape. Agape es amor incondicional, amor que nunca falla, amor que permanece, que es el que está manifestado en 1 Corintios capítulo 13. No tenemos tiempo para leerlo ahora, pero por favor anótenlo y leanse el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahí le habla de lo que es el verdadero amor, el amor agape, que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando volvemos nosotros tan delicados que nadie nos puede decir nada porque no lo soportamos, no tenemos amor como el que el Señor quiere. Pedro le contestó diciendo: Señor, sabiendo que había fallado, dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Y luego el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Luego le pregunta otra vez, la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas sobre todas las cosas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez Jesús cambió la expresión, porque él contesta con la palabra, no con la palabra agape, sino con la palabra fileo, de amistad, de amigos. Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, no me amas, me quieres. Y cuando Jesús le dijo eso, él lloró, pero el Señor lo restauró al ministerio. Porque cuando amamos de corazón, como Jesús amó, las fallas que han existido, Dios las perdona si nos arrepentimos. Las lágrimas de Pedro eran señal de arrepentimiento por lo que había hecho, pero el Señor lo restauró. Lo que me fascina al leer a Marcos, creo que es el que lo dice: vaya, dígale a mis discípulos y a Pedro que yo he resucitado. El hecho de que haya tenido el nombre de Pedro en su boca en ese momento es muy, muy interesante. Quiero compartirles algo de las cosas que nos impiden muchas veces amar al Señor como el Señor quiere. El Señor dio una ley porque el camino iba a llegar y ellos iban siempre hasta ese momento Dios era el rey de ellos, pero un día iban a ser como las demás naciones de la tierra. Y dice el capítulo 17 de Deuteronomio y el versículo 14. ¿Quieren buscarlo? Si tienen sus Biblias, porque esa es otra situación que he recordado tantas veces. Yo recuerdo que hace 65 años, va a ser 66 años, cuando conocí al Señor. Lo primero que conseguí cuando me convertí, ¿sabe qué fue lo que conseguí? La Biblia. Fue lo primero que yo compré, la Biblia. Y la Biblia era mi deleite, la leía todos los días. Leía la palabra, leía una y otra vez leía la palabra. Y por muchos años la iglesia lo primero que hacía era comprar. Cualquier redimido por la sangre de Cristo era adquirir la Biblia, no para tenerla y abrirla en el Salmo 91 en la casa para que no entre ningún mal a su casa. No era un amuleto, era para leer, porque es la palabra de Dios, la palabra que amo. Cuando uno ama a una persona, siempre piensa en ella. Escuchábamos a mi hermano Edward y a su amada esposa
esta mañana aquí en sus 25 años. No tengo la menor duda de que mi hermana siempre piensa en Edward. Y seguro que Edward siempre piensa en su esposa. ¿Por qué? Porque la ama. Ahora, si tú eres casado y no piensas en tu esposa o en tu esposo, hay algo que está un poco con un interrogante. Cuando uno ama a una persona, yo recuerdo cuando Miguel Ángel se enamoró de Marixa, no podía vivir sin ella. Y todavía siempre cuando uno ama a una persona, que le digan los novios. ¿Cuántos hay aquí que son novios, que piensan casarse? A ver, novios. ¿No hay novios? No hay pon qué. No hay pon qué. A ver, estos dos que están recién casados, cuéntanos, venga hermano, venga. Y también venga tú, a ver, ¿todavía piensas en él o no, o en ella? Sí, claro. Sí, pero ¿y qué palabras le dice? ¿Cómo lo expresas? Uy, no sé, muy difícil de expresar, pero pues es difícil porque no hay palabras que uno pueda expresar como todo lo que uno siente por esa persona que uno ama, y que como Cristo dio su vida por nosotros, también yo daría la vida por mi esposa. Amén, amén. A ver, ¿y tú? Es mentira porque todos los días dice palabras que expresan el amor pues, que siente por mí. Mi cielo, mi vida, mi amor, te amo, cosas así. Entonces, sí, por palabras se puede expresar el amor. Y cuando son sinceras, pues más. Y yo como demuestro el amor que siento por él, no sé, estando pendiente de él todos los días, preparando comida deliciosa, y haciendo lo posible para que siempre esté bien. Para que se porte bien. Sí, también. Amén, gracias hermano. No, la verdad que recién casados, escuchar a los recién casados, ojalá que los hermanos que ya tienen aquí tantos años de casados recuerden siempre a su esposa, a su esposo, y enamorados de ellos vivan para siempre. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Y en ese capítulo 17 de Deuteronomio dice el versículo 14, voy a leerlo para hacer una observación. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la viste y digas, pondré un rey o un gobernante, porque la palabra gobernante en ese tiempo hoy, la palabra rey ya no existe prácticamente. Algunos son reyes en Europa, pero no son realmente reyes como anteriormente. Pongamos la palabra gobernante. Pondré un gobernante sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por gobernante sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás gobernante sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano en la fe o el mismo camino de él. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, ni tomarás para sí mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos
por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, o en su gobierno, él y sus hijos en medio de Israel. Una pregunta: ¿cómo sería Colombia si aquellos que elegimos para que nos gobiernen leyeran todos los días en la Biblia, en la palabra, para que su corazón nos exalte? Normalmente cuando una persona comienza a escalar algunos sitios de poder, tiene varias cosas a la luz de este pasaje que quiero que las notemos. En primer lugar, aquí está lo de Marcos, pero voy a pasar esto. Lo primero que una persona busca en la política, ¿qué es? Poder. Poder. La segunda cosa que busca, placer. Cuando no camina con el Señor, busca placer. ¿Qué más? Posesiones, tener cosas. Cuarto, posiciones. Posesiones y posiciones. Y en quinto lugar, prestigio. Son los 5 enemigos de una persona en cualquier área que esté, que tiene la tentación de caer en ellos. Busca el poder, busca el placer, busca las posesiones, busca las posiciones o busca el prestigio. Y dice el Señor: cuando pongas a alguien como rey o como gobernante, en otras palabras, el año entrante, cuando votes por alguien, asegúrate que vota por alguien que teme a Dios. No importa lo lindo que hable, lo hermoso que hable, las promesas que haga, porque todos cuando están adquiriendo, buscando el poder, sitio de prestigio, ¿sí?, prometen hacer puentes donde no hay ríos, como dice la canción. Prometen lo que nunca van a cumplir. No quiero mencionar a nadie, pero solo piensen en los que han existido en el pasado. Van en la misma dirección. Y nosotros somos responsables de elegir a esas personas. Cuando votes por alguien, que es lo que tenemos hoy en día, cuando elijamos a alguien para ser alcalde, gobernador, senador, representante a la Cámara, diputado o concejal o presidente de la República, lo que sea, cuando votemos por alguien, sepamos ejercer nuestro voto. Votemos por aquellos que temen a Dios, que Dios nos dé sabiduría para hacerlo, porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Solamente una frase, nada más. ¿Cómo nos ayuda, hermanos? El amor es la fuente de la sabiduría. En el capítulo que estamos leyendo de Salmo 119, cuando llegamos al verso 98 al 102, dice algo. Aquí dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Escuche, me has hecho más sabio que mis enemigos. Los enemigos no son los hermanos en la fe. Si amamos a los hermanos, no serán nuestros enemigos jamás. Los enemigos están afuera. Entendamos esta bendición que tiene. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis maestros o enseñadores he entendido, porque tu testimonio
son mi meditación. Más que los viejos, los de edad, los ancianos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Me has hecho más sabio, más entendido, más prudente que mis enemigos. ¿Qué otra cosa dice? Antes de los ancianos. ¿Qué dice? Que mis maestros. Y me has hecho más entendido que las personas de mucha experiencia en la vida. No es la experiencia en la vida la que tiene importancia a los ojos de Dios, sino meditar y actuar conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Eso es lo que el Señor quiere que vivamos en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y sigue diciendo en Mateo 5, 43 a 48, para llegar a este punto. Oíste que fue dicho, dice el Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nuestra función como cristianos no es odiar, sino amar inclusive a los que no nos aman. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Es decir, hablen bien de los que hablan mal de ustedes, que es lo que quiere decir. Bendecir es hablar, es bien decir, hablar bien de esa persona. Y si te maldicen a ti, no hables, no los maldigas, no hables mal de ellos. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, a los que te caen bien, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no conocen al Señor? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo nos llama a la perfección? Y podemos alcanzar esto solo cuando vivimos los 10 mandamientos, cuando hacemos lo que el Señor quiere en nuestra vida. Hermanos, el tiempo se me va. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, tus mandamientos, tus estatutos, lo que tú ordenas. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermanos míos, la razón de este salmo es que nos inspira a amar su ley y amar al dador de la ley. Cuando yo amo a Dios, amo su palabra, obedezco su palabra y ando siempre en sus mandamientos. La razón de esa decisión que hacemos, porque, hermanos, amar la ley y amar a Dios o amar a mi prójimo es una decisión, no es una emoción. Cuando yo amo a mi esposa, la amo no porque tengo una emoción, un momento alegre, no, es una decisión que tengo de amarla. No porque es perfecta y ella me ama, no porque soy perfecto. El amar a Dios, el amar la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, es una decisión que debemos hacer nosotros. Yo quisiera terminar con un ejemplo. Estaba leyendo hace unos días, leí
algo que no sé por qué llegué a ese capítulo, en esa búsqueda. Llegué a entender lo del pingüino emperador. ¿Cómo actúa él con esos hijos que no han nacido? El macho, el pingüino, muestra su amor genuino al permanecer parado sin moverse por un periodo de 2 meses. Sin moverse, sin comer, sin nada, de pies, a temperatura bajo cero, para proveer calor para la incubación del huevo, sin comer nada. El esposo, el pingüino, se queda parado por 2 meses, sin moverse, sin comer, para dar calor a los huevos que están ahí. Eso es lo que estamos viendo ahí, ese pingüino. De una manera, ¿sabe por qué lo hace? Porque ama a sus hijos, porque ama a su esposa, porque ama, dijéramos, su hogar. El amor tiene un poder increíble, tanto poder que como decía mi hermano recién casado, ama a su mujer y está dispuesto a dar su vida por ella, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Léete capítulo 5 de Efesios, verso 25 en adelante. Ahí te da esa ilustración. Hermanos míos, este libro es una joya. Es una carta de amor que mi Padre dejó para todos nosotros, para que aprendiéramos cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar en todas las cosas que hacemos. Es la palabra de Dios. Esta Biblia no es un libro, es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, es un libro único. No es papel y tinta, no, es la palabra de Dios, la cual yo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Amo esta palabra, amo esta palabra. La amo. ¿La amas tú? Los que aman la palabra, pónganse de pie. Hermano Manuel, ven y ora por mis hermanos. Amado Señor, quiero colocar a toda tu congregación delante de ti y los que nos están viendo a través de el canal de YouTube. Te quiero pedir que este versículo del Salmo 119 sea para ellos central. Amarte a ti es amar tu palabra, Señor. Amarte a ti, Señor, significa que los dichos de tu boca son los más importantes. Lo que tú dices, lo que tú tienes para nosotros. Lo amamos, lo atesoramos en el corazón y queremos cumplirlo. Que esa sea la realidad para mis hermanos, para cada uno de ellos. Que amando tu palabra conozcan tus designios. Que amando tu palabra puedan vivir en tu voluntad y que viviendo en tu voluntad sean bendecidos. Te pido, Señor, que para mí y para todos la palabra sea lo principal, lo único, lo más relevante, aquello en lo cual tenemos nuestro deleite, aquello en lo cual nosotros meditamos de día y de noche. Señor, bendigo a mis hermanos y que sea tu palabra sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.